Buenas noches a todos. Mi nombre es Diego Taquiri y soy secretario de investigación del SEC. Estoy aquí con mi compañera Katiuska Castro, que es secretaria general del SEC. Hoy vamos a ser los moderadores para este evento Boomers Nights, que ha sido organizado por el SEC. Este evento tiene el fin de conversar con algunos profesores y que nos cuenten un poco de su trayectoria profesional y sobre todo sobre algunos errores o complicaciones, decisiones complicadas que tuvieron a lo largo de toda su trayectoria de su carrera en diferentes etapas. Entonces, quiero darles las gracias a los profesores y comentar un poco al público que ustedes también pueden hacer preguntas, pueden dejar en el chat, pueden levantar su mano y prender su micrófono para hacerlas. La dinámica del evento es, vamos a ir nosotros a empezar con unas preguntas y cada profesor irá respondiendo y luego ustedes también pueden realizar sus propias preguntas. Ok, entonces, eh, para empezar, queremos darle la oportunidad a los profesores de que se presenten, que nos digan un poco su nombre, sobre su línea de investigación y que nos cuenten un poco sobre ustedes. Entonces, tal vez podemos empezar con la profesora Mabel Raza. Muy buenas noches, Diego, Katiuska, a todos los docentes presentes, los estudiantes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Mabel Raza, yo soy ingeniera informática. He hecho una maestría y doctorado en informática biomédica en la Universidad de Washington y actualmente soy docente en la en el Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ciencias. Em, Entre mis líneas de investigación me encanta hacer toda la parte de lo que es la ciencia de datos, también informática biomédica, que es mi área también que me he especializado. También, bueno, ahora que sabemos que la transformación digital es transversal a diferentes áreas, también estamos explorando ver formas donde podamos nosotros automatizar, agilizar procesos, ¿no? Abierta a poder ver algún proyecto en colaboración con los estudiantes si están interesados. Y bueno, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ok, entonces podemos continuar con la profesora Dionisia Gamboa. Ok, buenas noches, Katiuska, Diego, buenas noches con todos. Mi nombre es Dionisia Gamboa Vilela, soy bióloga de profesión, egresada de Cayetano Heredia. Hice la maestría también en Cayetano en bioquímica y luego hice el doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Maastricht, en Holanda, en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Mi línea de investigación está por el lado de ciencias biomédicas, ese es el tema de mi doctorado, específicamente parasitología molecular. Durante el doctorado trabajé en leishmaniasis, la parásito que causa la UTA, y ahora como investigadora me estoy dedicando básicamente al área de malaria, ¿no? Entonces, diferentes enfoques, ¿no? La biología molecular, diagnóstico, epidemiología, entomología, y bueno, no soy la única, hay varios que me acompañan en el grupo de investigación. Y bueno, estoy feliz de estar aquí y compartir un poco de nuestra experiencia con ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias, profesora. Ok, podemos continuar con el profesor Mario Viñas. Buenas noches con todos. Gracias a Katiuska y a Diego por la invitación. Y buenas noches, profesoras. Bueno, yo soy químico farmacéutico de profesión. Estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. E hice mi especialidad, ahí soy especialista en farmacia hospitalaria. Entonces, si me preguntaran por dónde hacemos un poquito de investigación con los chicos, es por ese lado, ¿no? El lado de la farmacia hospitalaria. La mayoría de los trabajos han sido por el lado de la farmacovigilancia, el tema de las reacciones adversas a los medicamentos, pero en realidad ahora, bueno, incursionando con algunos nuevos temas como el de farmacocinética, el que estamos haciendo en el Hospital Rebagliati, donde yo trabajo, eh, son un poco las líneas de trabajo digamos que más claras, ¿no? Aunque espero este año ya empezar en otro grupo de productos que son los dispositivos médicos, ¿no? Donde también los farmacéuticos trabajamos y todavía poco se ha investigado en ellos. Entonces, por ahí ya estoy viendo tal vez he escuchado a la profesora Mabel de Ingeniería Biomédica, a veces hacemos algunas alianzas ahí. Muchas Sería gracias. excelente. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, entonces podemos continuar con la profesora María Quintana. Hola chicos, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es María Quintana.
Soy ingeniera química de formación, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería. He hecho mi maestría en química y mi doctorado especializándome en el área de nanomateriales, con aplicaciones básicamente fotovoltaicas. He regresado al Perú después de haber estado en Suecia haciendo un postdoctorado. Mi doctorado lo hice en cooperación con la Universidad de Uppsala y mi postdoctorado lo trabajé en el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Después de terminar este postdoctorado, como decía, regresé al Perú y regresé a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde he formado un grupo de investigación. Básicamente mi línea de investigación está en el área de los nanomateriales, pero siempre con aplicaciones, como les decía, en el área medioambiental fotovoltaica, en celdas solares. Y en los últimos años he venido trabajando con un material que es bastante especial y que, digamos, ha despertado mucho el interés científico, que es el grafeno. Y este grafeno lo vengo trabajando aplicándole en diferentes áreas, desde dispositivos electrónicos hasta descontaminación de aguas. Entonces, básicamente, mi línea de investigación está en esta área. Actualmente tengo mi grupo de investigación en la UNI y trabajo en Cayetano como jefa de carrera de ingeniería ambiental. Y de verdad que me da mucho gusto estar compartiendo hoy día con ustedes. Y una de las cosas que también me gusta muchísimo es compartir con los jóvenes, y como en este caso, sobre nuestras experiencias. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ok, entonces podemos continuar con el profesor Andrés Anamba. Muy buenas noches, estimados alumnos, estimados colegas, estimados profesores. También es muy importante mi participación. Yo soy nutricionista. Estudié la maestría justamente en obesidad, con mención en nutrición en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente tengo una empresa. He pasado prácticamente por muchas instancias de la universidad. Tengo una empresa después de haber estado en Bioincuba, ¿no? Que también es un organismo que tenemos ahí en la Cayetano para hacer startups. Actualmente trabajo como nutricionista en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y mis líneas de investigación es anemia. Hemos desarrollado dos productos para mezclas alimenticias para la anemia, hemos desarrollado productos para deportistas, también tuve estudios en ingeniería y estábamos desarrollando equipos para nutricionistas, así como los odontólogos tienen sus equipos, el médico tiene sus instrumentos, entonces en nutrición hace falta ello. Les menciono nutrición porque es una carrera relativamente joven, somos 8.500 profesionales todavía, entonces tenemos mucho por explotar y un gusto poder encontrarme con todos los docentes y también con autoridades prácticamente de la universidad. Ok, muchas gracias, profesor. Entonces, como vemos, tenemos un amplio rango de temas, profesores de diferentes carreras de FACIAM, tanto de ciencias como de ingeniería. Y así que empecemos. Entonces, Kat, te doy el pase para realizar la primera pregunta. Ya, excelente. Justo voy a compartir solamente para una pequeña, para guiarnos un poquito. Lo de la pregunta 1 es cómo tomaron la decisión de estudiar la carrera que actualmente ejercen, ¿no? Si tuvieron alguna duda, qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión tan importante que los hizo ser lo que son ahora, ¿no? No sé si empezamos por la profesora Mabel. Claro, muchas gracias, Katiuska. Sí, a ver, recordando esas épocas, tenía un familiar que era ingeniero electrónico. Bueno, también vengo de familia de mi papá y mis hermanos son ingenieros. Entonces, como la ingeniería, algo que lo teníamos muy, muy adentro, ¿no? Mi papá siempre creía y siempre nos decía que el ingeniero es alguien que con su ingenio resuelve problemas, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho inclinarme en las carreras de ingeniería y en ese entonces, después de decir, ok, me gusta una carrera de ingeniería, que pueda ayudar a resolver algún problema, ¿qué área, no? Entonces, como les comentaba, tenía un familiar que era electrónico, pero muy pegado a la parte de informática, y me acuerdo que en ese entonces tenía estas revistas de la IEEE Player, ¿no? Que es una asociación en el área de ingeniería muy importante,
y me encantaba, ¿no? Mirar lo que hacía, siempre me llamó mucho la atención la tecnología, las cosas que se hacían. Justo yo estábamos entrando, no quiero delatar mi edad, pero estábamos entrando en el año 2000 cuando yo ingresé a la universidad y en esa época justo estaba el boom del internet, ¿no? Entonces, el poder, por ejemplo, desde tener un correo electrónico y poder comunicarte con familiares o ir viendo información en el internet, ya con los exploradores, era súper interesante, ¿no? Entonces, ahí fue donde decidí estudiar la carrera de ingeniería informática, ¿no? Siempre me ha encantado estar viendo qué es lo último que sale, cómo puedo aplicar, ¿no? A nivel de tecnología de estas herramientas, que ahora más que nunca hemos evidenciado que han sido importantes, ¿no? También tiene sus retos, es cierto, porque muchas veces también puede generar barreras. Si bien es cierto, por un lado rompe barreras geográficas cuando digitalizamos o estamos, también genera otros retos, ¿no? Para poder, por ejemplo, como la desconexión digital, otros retos que puede surgir también. Pero sí, creo que así nació en ese entonces mi decisión de estudiar la carrera de ingeniería informática, que en ese entonces decían que era la carrera del futuro. Y ahora vemos que la carrera del presente, ¿no? Todos nos sentimos familiarizados con eso. Y bueno, sí, muy contenta, siempre me encantó y muy contenta de ejercer en esta área. Muchas gracias. Sí, porque ahora todos tenemos que tener algo de programación en nuestras carreras, eso es muy cierto, profesora. Continuamos con la profesora Dionisia. Ok, gracias. Bueno, yo siempre cuento esto porque es parte de mi experiencia. En realidad, cuando yo terminé el colegio, mi primera opción era medicina. Vine acá a Lima porque yo soy de Chiclayo. Postulé y no ingresé. Entonces, bueno, me sugirieron inscribirme en la Pre-Cayetano para prepararme porque por más que yo era una buena alumna en mi colegio, acá el nivel era muy alto. Y durante la academia, los profesores que daban, que eran alumnos ya de la universidad, y algunos ya estaban en maestría inclusive, hacían sus cursos tan entretenidos, sobre todo cuando hablaban de biología, química o de su experiencia en los laboratorios. En cambio, los cursos anatomía, fisiología, entonces como que era mucha memoria. Al final, cuando ya tenía que decidir a cuál postular, cuando ya tocaba el examen después de un año de preparación, me decidí por ciencias y específicamente biología, ¿no? Y no me arrepiento de ese cambio de decisión, porque en realidad me ha permitido tener una visión mucho más amplia y sobre todo dedicarme a lo que me gusta, que es la investigación. Entonces, cambié y bueno, ya después seguro contaremos sobre nuestras experiencias ya como estudiantes, pero en realidad fue gracias a la pasión que le daban los profesores de ciencias en la academia, en la pre, que seguro lo siguen haciendo hasta ahora, y muchos de ellos ahora son mis colegas, ya seguro algunos de ustedes los conocen por ahí. Tampoco voy a decir quiénes para que no saquen cuentas sobre su edad. Y bueno, fue así como decidí ciencias, biología, y aquí me tienen. Gracias. Ya, ahora continuamos. Gracias, profesora Dionisia. ¿Qué tal cambio de medicina a biología? Pero al final le salió muy bien el cambio y ahora es lo que le gusta más, ¿no? Continuamos con el profesor Mario. Gracias. Bueno, conmigo pasó algo curioso. Yo pensaba, igual que la profesora Mabel, cuando salgo del colegio, pero a mí me gustó siempre la química, la biología, esas áreas relacionadas de alguna manera a la salud. Yo salí convencido que por lo mío era una carrera de la salud. Pero cuando egreso del colegio, empezaba precisamente el boom y empiezan por las carreras técnicas. Me acuerdo que nacía IDAD, CESCA tenía unos años, esos institutos técnicos de carreras de computación. Y entonces se me metió en la cabeza como que por ahí iba, ¿no? Pensando justamente en la misma expresión de que esto es el futuro. Papá, tienes que apoyarme porque esto va, ¿no? Pero hijo, tú querías estudiar algo en salud y ahora estás hablando de una carrera técnica de computación. Entonces, es más, me acuerdo que cuando esos días salía yo mismo a buscar, hacía mi recorrido por el centro de Lima y traje toda la información. Fue él que me dijo, yo la verdad que ni por aquí, ¿no? Mira, hay una carrera que es la de farmacia, que es la que mezcla las cosas que a ti te gustan. ¿Por qué no vas y averiguas? Ya que estás averiguando el tema de la computación, ¿por qué no vas y averiguas? Porque yo al final me puse a estudiar igual computación, hice mi diplomado, y mientras estudiaba farmacia, mi primer trabajo al segundo año era enseñar en un instituto superior.
y puse una pequeña empresa en mi casa, armé un centro de cómputo, tipeábamos, daba clases de computación, porque siempre me ha gustado, ¿no? Pero sentía que lo mío era la salud, lo mío era la química, lo mío era la biología, y más aún ya cuando empezaron los cursos de anatomía y fisiología, mucho más. Entonces, eh, es un poco como llego, pero con esas otras connotaciones, porque finalmente uno a veces tiene muchas ideas en la cabeza, tiene ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Pero finalmente debe quedarse en lo que más le apasiona, en lo que más se siente cerca, en lo que sabe que no se va a aburrir nunca, porque vamos a pasar muchos años conviviendo con nuestra profesión, ¿no? Y bueno, es así como me siento orgulloso de ser farmacéutico hoy en día, y también de haber incursionado en ese campo que hasta ahora me parece no solamente necesario, sino fantástico y con muchas posibilidades. Bueno, esa es un poco mi historia. Gracias. Sí, profe, a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza cuando va a decidir qué estudiar, a veces no sabe, no la tiene muy clara, pero siempre hay algo que te llama, buscando, siempre encuentras algo ahí que te atina a lo que más te gusta, lo que abarca las más cosas que quieres, ¿no? Y tanto así que yo llegué a postular, no contaba eso, llegué a postular en la Universidad Villarreal, ingresé a la carrera de Ingeniería Industrial, no, era Industrial e Informática, algo así. Llegué a estudiar hasta el segundo ciclo, pero decía esto, la verdad no, extrañaba lo otro, quería sentir lo otro, y ahí es cuando, porque como mi padre me decía, no, si tú quieres ser un profesional, estudiando en la universidad, ¿quieres estudiar? Postula, pues, ¿no? Y llegué a estudiar ahí, pero no me sentía, sentía finalmente que no era lo que quería, era curiosidad, ¿no? Pero tenía que estar cerca de lo que realmente me gustaba, me apasionaba más, ¿no? Que me había cautivado durante el colegio y que era el momento. Y así fue ya el desarrollo de farmacia. Bueno, ya, ahí nomás. No se preocupe, profe, usted puede seguir. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Que a veces uno puede estar buscando, pero al fin siempre encuentra lo que realmente le hace feliz. Continuamos con la profesora María. Ok, bueno, mi caso un poco distinto, creo, a los que han mencionado. Desde pequeña, a mí me apasionaba mucho las ciencias en general, ¿ah? Me gustaba la biología, eh, me gustaba la química. Mi papá era médico y acostumbraba a llevar sus muestras médicas a la casa. Y yo no podía con la travesura de estar mezclando las muestras médicas para ver qué pasaba, si salía un gas, si cambiaba de color, o de repente viendo los insectos, el comportamiento de los insectos. Entonces, siempre estuve un poco indecisa entre la biología, entre la química, y estando en secundaria, recuerdo mucho a las profesoras que tuve, y mis profesoras de química, geniales, me despertaron más el interés. Entonces yo dije, pucha, tiene que ser con la química que me voy. Y estando en cuarto y quinto de secundaria, tuve una profesora que era de la UNI, que ella comenzó a dar unas matemáticas, pero a mí siempre me exigía más y me decía que tenía potencial para ser ingeniera. Entonces ella como que me comenzó a dar más pautas, inclusive me recomendó estudiar en los periodos de vacaciones para estar preparada, ¿no? De tal forma que si salía de la universidad, postulara y ingresara sin mucha dificultad. Pero mi papá no pensaba lo mismo. Yo en el colegio estaba como la primera de la promoción. Entonces mi papá quería que fuera médico. Me dijo, pues, si tienes capacidad, lo mejor es que estudies medicina. Ingeniería no, ingeniería es para hombres. ¿Qué vas a hacer en ingeniería? Vas a perder tu tiempo y yo voy a perder mi plata, porque una mujer ingeniera después, ¿qué va a hacer? Le digo, pero a mí me gusta y la ingeniería química, y ahí comencé a ver más sobre la ingeniería química y dije, no, yo quiero ser ingeniera y si es química, mejor.
Entonces, en un primer momento mi papá como que dijo, no, tú ingeniera, nada que ver. Y ya si postulas a la uni e ingresas, ok, te dejo que hagas ingeniería. Y creo que esa presión de que eso tenía que suceder si no me mandaba a estudiar medicina, hizo que ingresara a la primera, a la uni. Ingresé, saliendo del colegio, ingresé a la uni. Entonces ahí mi papá ya no me dijo nada más, ya me dejó hacer lo que yo quería, porque si no, era de seguir medicina y yo de ver sangre nomás, yo ya me desmayo. Medicina no era conmigo, para nada. Mi hermano es médico, mi hermano desde chiquito le gustaba eso, pero mi papá quería que todos fuéramos médicos. En mi caso, no, no resultó. Y bueno, pues o sea, realmente era lo que yo quería, ¿no? Entonces empecé a estudiar en la uni. Menos mal, de repente esa presión de que o ingresaba hizo que ingresara a la primera, ¿no? Y bueno, así ya he continuado, ¿no? Y he terminado la carrera en la uni. Interesante historia, profesora. Sí, de hecho hay algunos profesores que te hacen guiar más o menos para lo que sí te interesa más. Por ejemplo, en mi caso, algo cortito, yo tenía un profesor de química, yo ahora estoy estudiando química, tenía un profesor de química, toda mi secundaria lo tuve desde tercero hasta quinto, que era muy bueno y él fue el que me inspiró a estudiar química, por así decirlo. Pero sí, hay profesores que te marcan, por así decirlo. Sí, ajá, de acuerdo, Sí. completamente. Y qué bueno que al final sí le haya luchado tanto para poder estudiar lo que en verdad le gusta y que ahora sea feliz como es siendo ingeniera. Sí, no, mi papito después sacaba pecho, en Sí, serio, después de que me había tenido que vas a ser ingeniera, eso es para hombres, la ingeniería no es para las mujeres. Después decía, mi hija creo que a la profesora María se le fue el audio. Uy, sí, Se, justo se acaba de desconectar. se acaba de desconectar del... Debe volver ahorita. Listo. Ahí está. uy, sorry, se me fue el internet. No se preocupe, Solo- profesora. Puede continuar. y solamente comentaba que mi papá después sacaba pecho diciendo que yo había ingresado a la uni. Y cuando terminé la carrera y comencé a trabajar, él vio pues que sí podía trabajar como ingeniera y se lo hacía recordar. Pero Claro, bueno, sí, al final los papás siempre sacan pecho por uno. Siempre somos orgullo. así es. Y Ok. bueno, sí, gracias, profesora. Vamos a continuar con el profesor Andrés para pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muy coloquial lo que estamos escuchando y la verdad mi historia no es muy diferente a lo que ya les han comentado los profesores, ¿no? Siempre ha habido una inquietud por las ciencias de la vida, ver cómo son los seres vivos, las plantas, los animales, los seres humanos. Y de ahí parten muchas de las ciencias que tenemos, ¿no? Algo que me llamaba bastante la atención en el colegio era tanto la parte de biología con los profesores que teníamos y también la parte de matemáticas. Entonces, estudiar nutrición no fue una cosa sencilla, ¿no? Porque cuando uno está en el colegio y le dice, ¿qué carreras vas a estudiar? Entonces invitan psicólogos, te toman una batería de análisis y hasta me salió hasta para ser cura. Entonces me salían todas las cosas, me salía profesor, docente, ¿no? Ingeniero, me salía de todo y nunca me salió nutrición porque, valgan verdades, nutrición no está dentro de esos test. No me salía medicina también, pero hay que también ser sinceros con uno mismo, ¿no? Yo miraba, yo sí, la sangre sí la puedo ver, no hay problema, pero miraba una aguja y me daba miedo. Entonces decía, no, no puede ser no, y es un poquito, ya psicología lo explicará, pero dije, no, no puedo hacer eso, imagínate, pongo una aguja y no, o sea, no iba conmigo. Después veía dentro de nutrición, porque ahí nosotros, cuando postulábamos, antes
no es como ahora que se toma todo digital. Antes era uno compraba su prospecto, hacía una cola, prácticamente todo un día para matricularse, para postular. Entonces, en ese sentido, veía las carreras y empezaba en orden alfabético, enfermería, no me veía enfermería. Luego, obstetricia. No, no, yo no podría, ¿no? Siempre hay ese detalle. Y ahí justo apareció la N antes de medicina, marqué postular a nutrición. Entonces, esa es un poco mi historia. Ya 2 años después de que ya había ingresado, prácticamente tuve una muy buena suerte. Me gustó la carrera sin saber cómo era, y me gustó la carrera y volví a postular, simplemente por el mismo hecho de postular, ¿no? Para no sentir de que había sido un toque de suerte, sino como una meritocracia. Y volví otra vez a ingresar. Entonces, es un poco la historia. Y una frase que me llena bastante, porque uno está, ¿no? ¿En qué me especializo? Por ahí dirá, en nanomateriales, ¿en qué parte, ¿no? En nutrición hospitalaria, clínica, para trabajar en hospitales, en nutrición deportiva, o me especializo en nutrición ONGs, o me especializo en nutrición en diabetes, ¿en qué parte me especializo? Y unas palabras que bastante me daba confort son justamente las de mamá, que me decía, quien es bueno en lo que sea. Entonces, pierdan un poco ese miedo de estudiar una carrera, cualquiera que fuese, todas son una bonita aventura, ¿no? Salvo los cursos, ya me han dicho, de histología y por ahí bioquímica, pero todo es una gran aventura. Entonces, un poco la frase a la que, con esto termino, a la que quiero llegar en conclusión, es que a veces uno en esas edades no escoge el camino, ¿no? Nadie tiene muchas veces la certeza de que quiere estudiar, pero quien es bueno en donde sea. Sí, Sí, creo que eso es muy cierto. Y de hecho, cuando nosotros escogemos la carrera, a veces uno se pone a pensar y decimos, estamos tan chiquitos como para escoger algo que nos va a marcar para toda la vida, ¿no? Y es como una decisión muy importante. Pero al final, usted, como dice, en su test le salió otras cosas, pero al final, qué bueno que haya encontrado a lo que de verdad quería dedicarse, que era la nutrición. Y sí, pues uno es bueno donde sea, y que, lo importante que sacamos es que tiene que gustarnos, ¿no? Y lo disfrutemos. Eh, sí, sí, y eso es muy cierto, porque también siempre veo profesores como, no sé, algunos discursos de premios Nobel o algunos profesores que están haciendo investigación bien interesante, que uno empezaron al principio tal vez haciendo experimentos en el laboratorio y luego cambiaron totalmente su dirección, ¿no? En posgrado hicieron más cosas de informáticos o computacionales. Sí me parece muy interesante cómo pueden cambiar este tipo de áreas. Bueno, ok, sí, entonces, ok, perdón, sí. perdón, digo, sí, sí. No, iba a pasar a la segunda pregunta, pero Ya, ¿qué ibas a decir? algo chiquito que decir es que al final, para el posgrado, creo que ya estamos más metidos en lo que es nuestra carrera, sabemos más, estamos investigando más, y tenemos otra cosa que nos llama la atención de repente, y por eso cambian tanto de posgrado, o sea, cambian así de rama, por así decirlo, ¿no? Sí, hay que pasar a la segunda pregunta, ahorita comparto. Ujú. Ya, genial, Katiuska. Entonces, ok, entonces esta pregunta fue un poco para calentar, para pues ir a la siguiente pregunta. Entonces, la pregunta número dos es, pues cuando fueron estudiantes en su etapa universitaria, ¿cuáles fueron algunas decisiones complicadas o errores que no salieron como esperaban y pues pudieron desencadenar algunos problemas? Sobre todo, en general, puede ser tanto en el ámbito de investigación, tal vez al hacer algunos experimentos o al elegir alguna pregunta, o también en el ámbito sociales, tal vez algunos conflictos que tuvieron con sus profesores en ese entonces o compañeros, o en general alguna vez, o tal vez cambios de carrera, etcétera. Sobre todo para que nosotros como estudiantes pues podamos aprender de ellos, que nos cuenten qué aprendieron ustedes y a ver, y tal vez pues nos pueda servir a nosotros ahora que estamos en esas etapas universitarias. Entonces, otra vez vamos a seguir empezando con Mabel, con la profesora Mabel. Muy bien, muy buena pregunta. A ver,
lo primero creo que era esa búsqueda de la perfección, ¿no? Siempre he sido una persona muy perfeccionista, me ha costado, he trabajado mucho en eso, en esa búsqueda de perfección, buscar la excelencia, ¿no? Muy buena alumna, todo. A veces dejaba mucho esa parte de compartir con la familia, de hacer los hobbies que me gustan, ¿no? Entonces, siempre mis profesores, bueno, no, más que mis profesores, mis compañeros me decían, ah, tú eres la estudiosa, ¿no? La cerebrito, era el apodo, creo. En ese entonces, pero no, pero te ves muy estresada, ¿no? Entonces, yo sí creo, ahora con el tiempo, ya creo que cuando uno va avanzando en las etapas de la vida profesional y de la vida, te das cuenta que puedes buscar la excelencia, sí, pero también es bueno darte esos tiempos para hacer lo que te gusta, que te pueden llenar de energía, te pueden reenergizar para poder de ahí ser productivo también en tus estudios, en la parte académica, ¿no? A veces tener ese espacio de disfrute, un disfrute sano, saludable, creo que es importante, ¿no? Por eso a veces hay momentos que ahora estoy como tutora académica también, ahora practiqué por ejemplo mucho la meditación que me ayudó a mí personalmente encontrar ese balance en mi vida, ¿no? Tener espacios que uno, ya sea por ejemplo algunos puede hacer bailar, hacer deporte o hacer algo que les guste, que les llene, ¿no? Entonces no todo es 100% el estudio, también hay espacios para ti, hay espacios para compartir con la familia, los cumpleaños, ¿no? Entonces yo sentí que me perdí mucho eso, ¿no? Y lo seguí en la maestría y el doctorado así súper intenso. Y creo que ahora con la reflexión, eh, yo es algo que transmito mucho a mis estudiantes, ¿no? Que para que puedan encontrar ese balance y también disfruten esa vida académica que están ahorita como estudiantes universitarios. Ese es uno. Dos, otro desafío fue esta parte como muy relacionada a lo que decía María, ¿no? Que me recuerda que a veces en el ámbito de la ingeniería la mujer es como... Entonces yo sentía que, por ejemplo, conforme iba pasando los cursos más avanzados, era una ya de las pocas chicas, ¿no? Dentro de las clases, ¿no? Entonces sí había a veces compañeros que en Tembló mi broma te decían, ¿por qué estás acá, no? Tú deberías estar en otro lugar, que las mujeres no son ingenieras, ¿no? Pero yo agradezco a mi mamá mucho, que me empoderaban, ¿no? Entonces me decían, hija, tú tranquila, sigue para adelante, ¿no? Hasta a veces hasta algunos profesores, ¿no? Mandaban o hacían bromas de puros hombres, con un poquito subidas de tono, y decían, ah, estabas tú aquí, ¿no? Algo así. Entonces eso sí me chocaba, ¿no? Poco a poco aprendí a decir las cosas bonito, por si acaso estoy acá, más respeto, algo así. O también decirles a mis compañeros, ¿no? De una forma educada, que todos tenemos espacio independientemente de género, ¿no? Para poder desarrollarnos profesionalmente. Pero sí es algo que por momentos sí me tocó poder lidiar, ¿no? No fue sencillo, como les digo, agradezco a mi mamá y entonces que digamos me empoderaba, ¿no? Parecía, ok, sí se puede salir, ¿no? No me voy a... entonces, a veces el mensaje ahí, tras líneas, es que siempre debes creer en ti, en las cosas que haces, ¿no? Mucha gente te puede decir, puede a veces ser el entorno o algo, hasta a veces sin querer un docente poder decir cosas, pero que no, que uno lo tome en el buen lado y más bien no, pueda seguir adelante con su sueño, con sus metas, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, yo creo que me quedaría con esas dos experiencias. Gracias. Sí, muchas gracias, profesora. Sí, eso es muy cierto, es muy feo a veces que la discriminación por género y todo cómo está el ambiente. Creo que siempre debemos como que apuntar a mejorar eso y espacios como este que pueden mostrar pues cómo uno puede afrontar ese tipo de cosas, situaciones. Ok, entonces podemos continuar con la profesora Dionisia Gamboa. Ok. Gracias. Bueno, lo primero es que cometí, seguro algunos se van a identificar, es que bueno, estaba tan emocionada de haber ingresado a la universidad y haber empezado y todo, entonces yo al inicio no leía los sílabos. Entonces iba a las clases y ya, pues no, clase, y de pronto pasito corto, y decía, pero nadie avisó, me dice, no es que nadie avisó, estaban en los sílabos, solo que pasa que no has leído. Entonces al inicio, claro, tuve como unos pequeños traspiés al inicio porque, bueno, o sea, si te jalan en los pasitos, después si no te ponen las pilas, eso te puede jugar en contra al final, ¿no? Porque anteriormente no eliminaban los pasitos con notas más bajas, sacaban por medio de todo, entonces, bueno, que lo que aprendí ahí es que al inicio del curso hay que revisar bien el sílabo, ¿no? Programarse bien, ¿no? Cuándo son los exámenes o los pasitos cortos. Claro, había algunos de sorpresa, pero igual había que estudiar y
para que tu promedio no baje. Entonces, eso fue bueno, uno de los primeros errores que cometí, no leer los sílabos, así que recomiendo que lean los sílabos. Y luego lo otro fue que, bueno, al inicio, bueno, como yo venía de provincia, no conocía a muchas personas, entonces estudiaba sola porque estaba acostumbrada a eso, ¿no? A estudiar sola, pero después me di cuenta que en realidad no funciona así. Entonces ya empezamos a formar grupos y eso me ayudó, por ejemplo, a poder recuperarme de esos pasitos jalados que tenía al inicio, porque estudiando en grupo, claro, a veces alguien toma un tema, otro tema, y así en conjunto es como que optimizamos el tiempo, ¿no? Entonces, ese fue otro de los errores que cometí al inicio, de que, o sea, quería estudiar yo sola porque pensaba que yo iba a poderlo todo, pero después me di cuenta que en realidad era mejor estudiar en grupo, compartir notas o discutir, y bueno, eso me ayudó después a recuperarme y ya no tuve más problemas con los cursos al inicio. Entonces, esos fueron básicamente los principales errores que recuerdo de la vida universitaria. Ujú. Sí, muchas gracias, profesora. Y sí, eso estoy muy de acuerdo cuando, a menos cuando estudio en grupo, siento que algunas cosas como que se te quedan más. Y para algunos trabajos como programación, hay como que estudios que dicen que programación en grupo, pues es como que aprendes mejor, al menos para esa tarea específica. Eh, ok, muchas gracias. Entonces podemos continuar con la profesora María Quintana. Ok, bueno, mi carrera universitaria, en mi caso sí, éramos 5 chicas de 50, todos los demás eran varones. Entonces yo no sentía que había cometido un error de ingresar a la uni, pero siempre me quejaba de que éramos unas cuantas chicas con las cuales hicimos una amistad inmensa hasta ahora. Y comento un día en mi casa, estoy cansada de ver tanto chico. Y mi hermana me dice, pero es tu culpa, pues, no quisiste ingresar a la uni, ahí está, pues. Entonces ahí me dejó. Y como digo, no creo que haya sido un error, pero sí tuve que ahí manejar un poco el hecho de que inclusive a veces algunos de mis compañeros molestaban, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, nos decía, pero si estamos acá en ingeniería química, mejor en tu casa cocina, allá aprendes más. Bueno, como dicen, la vida da vueltas y este amigo ahorita tiene 4 hijas. Entonces, la última vez que lo vi, no pude evitarlo, porque no nos habíamos visto después de mucho tiempo. Y le digo, oye, ¿y ahora quién le dice a tus hijas que vayan a la cocina y no hagan una carrera? Vas a decir que soy vengativa, pero era uno de los amigos que más nos molestaba cuando estábamos estudiando. Y así como dice la doctora Dionisia, ¿no? Inicialmente, en el primer semestre, yo estaba sola y pensaba que sola iba a poder. No, ya con mis amigas, como éramos poquitas, hicimos grupo. El segundo semestre comenzamos a estudiar en conjunto para poder salvar los cursos porque eran fuertísimos. Y sí, definitivamente uno cuando empieza ahí deja de lado la parte familiar. O sea, ya uno comienza a perderse muchas cosas de la familia porque tienes que darle duro al estudio. Pero bueno, ahí digamos, con el apoyo de mis amigas, pudimos prácticamente avanzar rápidamente. Aunque, como la UNI es Universidad Nacional, en aquellos tiempos habían huelgas. Entonces, en un año, por ejemplo, se hizo ni un semestre y andábamos nosotras desesperadas porque queríamos salir, o sea, nos iba a alargar más la carrera. Entonces ahí pensamos, hay que llevar más crédito. Y nos desesperábamos por llevar en un solo semestre 25 o 28 créditos. Y eso fue una tremenda metida de pata porque no lográbamos llevar toda esa cantidad de creditaje. Y ahora, por ejemplo, veo que algunos de mis estudiantes me piden llevar más créditos y me hace acordar aquellos tiempos que yo también me desesperaba por llevar más créditos porque quería ya acabar la carrera, ¿no? Pero no, realmente no se puede porque poder aprender 6, 7 cursos a la vez con la exigencia que te dan o que te tienen es muy complicado. Entonces, digamos que manejamos mejor la situación, preferible extender un poquito, pero ya más tranquila, ¿no? Porque al final hasta te estresas
con los exámenes, con las prácticas, no. Eso fue también algo que viví y definitivamente considero que mejor no es desesperarse por llevar la mayor cantidad de cursos, sino llevarlos realmente como uno aprende, como uno puede llevarlos bien, porque inclusive si sacas un promedio bajo, no te ayuda más adelante para obtener becas. Lo ideal es llevarlo a tu ritmo para que puedas tener un buen promedio y después puedas aplicar a otros sitios, ¿no? Inclusive para empresas, ¿no? Un buen promedio te ayuda para conseguir un buen puesto de trabajo, para conseguir becas, y llevando todo junto a veces no es lo deseable, ¿no? Pasar, como dicen, raspando, no es lo deseable. No creo que sería uno de mis consejos, ¿no? Ujú. Sí, muy, muy de acuerdo, ¿no? Siempre es importante mantener la calma, la paciencia y preferir la calidad a la cantidad, A la ¿no? cantidad, exacto. Ujú. Sí. Muchas gracias, profesora. Ok, entonces pasamos con el profesor Mario Viñas. Gracias. Bueno, yo ya les adelanté un poco parte de esas, no le llamaría error, sino parte de la experimentación, ¿no? La experimentación siempre puede llevar a situaciones no esperadas, este, pero fueron parte de las decisiones que de muy joven tomé. Y yo creo que al final de esta primera experiencia de haber entrado en el mundo de la computación y lo que yo descubrí era mi vocación por enseñar, porque como les contaba, yo hice dos cosas. Uno, terminé el curso completo de computación y me puse a enseñar. Y a la vez ya estaba estudiando farmacia y entonces hice este emprendimiento y mis alumnos eran mis compañeros de farmacia. Entonces iban hasta este localcito que puse y todo, habíamos comprado computadoras, mi padre me apoyó mucho en eso, y dictaba clases de computación, ¿no? Y ahí ya me sentía realizado. Pero luego, como lo vieron en la farmacia, el segundo año, rumbo al tercero, ya habíamos llevado la química, la biología, ya estábamos entrando más bien a la bioquímica. Me puse a enseñar en un instituto superior tecnológico, eran de técnicos de enfermería. Entonces, yo creo que más bien porque es un tema de tiempos, ¿no? O sea, más que errores, es un tema de decisiones y de tiempos, que uno dice, he perdido el tiempo, pero yo creo que me llevó por el lado de lo que siempre me gustó, ¿no? Y es enseñar, compartir. Eh, y ahí también quería comentar algo, esto la profesora María me decía, recordar, y para mí sí fue un tema de que yo lo veo como, a veces lo observo como parte de errores que la juventud toma cuando tiene tiempos libres. Yo no me apasionaba por llevar más créditos, al contrario, ¿no? Era, ay, huelga. Yo la carrera de 6 años de farmacia, que es en San Marcos, la hice en 8, porque a mí sí me agarró y era la época del terrorismo, además, donde entraban los subversivos a las aulas y nos amenazaban y teníamos que cerrar, clausurar clases y no. Esa época es la que a mí me tocó vivir. Y, y uno decía, pues, era con, ¿no? La posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Yo a veces veo a mis hijas, tengo 2 hijas ya universitarias y digo, me está mirando TikToks, porque no está aprovechando el tiempo en hacer cosas positivas, ¿no? O sea, por ejemplo, el inglés, ¿no? Yo me puse, en esa época estaba el himno y me puse a estudiar, ¿no? Cosa que lo hice ya casi una obligación, ¿no? Mis hijas desde tercero empezaron ya con el inglés para que lleguen a la universidad habiendo terminado. Y ese el mensaje es, no se pierdan la juventud tan rápido, quizás simplemente cosas ese balance que hablaba Mabel, digo yo, ¿no? Ni tanto el estudio, pero tampoco el relajo, ¿no? Que a veces, les digo, bueno, los tiempos libres para relajo con los amigos, ir por aquí, por allá, cuando hay cosas, a veces interesantes y no tan complicadas de hacer, que se pueden hacer también de manera divertida, pero siempre tratando de cultivar lo más que se pueda nuestro ser, ¿no? Para ser personas de bien.
Y a veces pasa eso, a mí me ha pasado, o sea, yo me considero un buen alumno, ¿no? Siempre en el colegio, ¿no? Siempre entre los 3 primeros, en la universidad, pero también este lado experimentador también da ese lado de relajarse y no hacemos nada y simplemente, ¿no? Y a veces como alumno uno ve eso, ¿no? Siente eso también. No soy yo, no puedo decir que era de los cerebritos o lo que estaba metido en el, no, era de los que también me gustaba el relajo. Entonces hay que buscar un equilibrio porque mantenerse además como bueno es tener una disciplina con el estudio. A veces cuando rompemos eso, nos caemos, ¿no? Entonces, por ahí va parte de los decisiones que hay que tomar, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos años perdidos, ¿no? Pues sacarle provecho de alguna forma. Y hoy día que hay tantas formas, ¿no? Sobre todo gracias a la virtualidad, ¿no? De hacer cosas interesantes y incluso hasta cosas no relacionadas. Yo no soy artista, pero con mis hijas han salido así con esos dotes y si quieren una estudia ingeniería y si quieren estudiar dibujo, porque le encanta el dibujo, porque lo haga, ¿no? Desarrolla otras cosas. Y a veces eso uno no lo valora también, ¿no? Ahora ya quizá como padre más uno lo valora y también sería un consejo para los chicos ahora, ¿no? O sea, puede ser que hay algunas cosas ahí que ustedes tienen guardadas, pues desarrollenla igual. Su carrera será su línea de acción, pero las otras cosas complementan su vida, su desarrollo, su capacidad creativa, innovadora. Así que por ahí también sale un pequeño consejo. Gracias. Sí, muchas gracias, ¿no? Claro, todo tiene un equilibrio, ¿no? Sobre las cosas profesionales y todo, otras cosas que te pueden complementar. Ok, entonces podemos ir con el profesor Andrés Anando. ¿Qué tal? Bueno, uno de los principales errores, yo recuerdo bastante en la universidad, espero que les quede como anécdota, ¿sí? Teníamos que hacer un trabajo en grupo, teníamos que hacer para una ONG, el profesor Walter Vilches, nos había mandado a hacer un marco lógico, y era el cuarto año, un año antes de salir internado. Entonces, nos mandó a hacer un marco lógico y justo me tocó trabajar, ahí le decíamos, ¿no? Con el grupo de los choches. Entonces estaban un grupito los estudiosos, un grupito los no tan estudiosos y así, ¿no? Se clasificaba. Entonces nos sortearon y me tocó trabajar con ellos, o a ellos les tocó trabajar conmigo. Debí ser impasable. La cosa es que al final teníamos todos los 4 meses para hacer el trabajo, pero faltando un mes no había resultados, o sea, no se había hecho nada de nada. Faltaba ya 3 semanas, nada de nada, faltaba 2 semanas, ya nada de nada. Entonces decidí en ese momento ya hacer el trabajo solo, ¿no? Y recuerdo que toda una semana me amanecí y habré dormido, pues, esa semana habré dormido 3 horas por día y eso. Y al final llegamos el mismo sábado y presentamos el trabajo y recuerdo que llamó al grupo, ¿no? Nos dijo, a ver, tal grupo número 4. Y ahí salimos los integrantes y ahí fue cuando le comenté, no, profesor, solamente voy a exponer yo el trabajo que he hecho, pero solamente soy yo y no son mis compañeros. Sí, imagínate, mire esa osadía. Y luego lo expuse, nos pusieron la nota, mis compañeros también expusieron ellos por su parte su trabajo. Y al final, en la nota final, recuerdo que me pusieron 0-0, así, 0-0. Y yo le decía, pero profesor, ¿por qué me he puesto 0-0 si de todos los grupos que han expuesto ha sido, entre comillas, el mejor trabajo? ¿No? Y me dijo, no, el trabajo, Andrés, no era tanto hacer el trabajo era aprender a trabajar en equipo. Y esa es una enseñanza muy, muy importante que a mí me sirvió, que ahora que también él está como docente en Cayetano, ¿no? Me lo encontré ya justamente compartiendo aulas y siempre le hago acordar esa anécdota y cada vez que puedo le comparto también a los estudiantes, porque a veces unas personas que creemos ser buenas, que somos muy académicos, a veces se olvidan de las habilidades blandas,
de las personas. Y al menos en nutrición, en una carrera que se trata de hablar con la otra persona, entenderla, escucharle sus dolencias, como algunos dicen, ¿no? La enfermedad ya lo está tratando tan mal para que un personal de salud les trate peor. Entonces, algo que tenemos que desarrollar siempre y es cultivar el lado humano, y por eso comparto con aquí los otros profesores aquello que dicen, ¿no? No solamente hay que absorber como una esponja los conocimientos, es muy bueno, nos va a servir, nos va a hacer tener buenos réditos económicos, pero también hay que desarrollarnos como personas, ¿no? Hacer alguna actividad física, por eso están los créditos extracurriculares, hacer un deporte da más disciplina que llevar bioquímica. Entonces, hay que cultivar, también tenemos la tuna, hay que ver emprendimientos, entonces no solamente es el tema académico, que eso sí, el sistema nervioso lo van a heredar y ahí con los profesores que tienen, yo sé que les vamos a tratar de sacar el máximo jugo de eso, ténganlo por demás de hecho, pero hay que también cultivar nosotros el ser uno mismo, ¿sí? Hay que crecer como personas y eso es algo que no debemos olvidar. Ujú. Sí, muy de acuerdo, ¿no? Ser uno mismo, cultivar habilidades blandas, parece muy importante como para ser un profesional completo. Ok, Katiuska, te doy el pase para última pregunta. Ya, me podía desmutear. Sí, para complementar un poquito lo de la pregunta anterior, sí es muy importante eso que mencionan muchos profesores, muchos de ustedes, que es separar lo que es actividades fuera de lo académico y poder desarrollar esas otras actividades que no o sea, no necesariamente tengan que ver con nuestra carrera, pero nos relajen y nos hagan tipo salir un poquito de la rutina y poder estar un poco conectados con nosotros mismos, ¿no? De alguna manera. Vamos con la otra pregunta. A ver. Sí se me escucha, ¿no? Sí se me ve. La última pregunta sería, ¿qué le aconsejarían a los estudiantes que están en pregrado ahora, a los que son precedentes, y qué les hubiera gustado saber cuando estaban estudiando ustedes, ¿no? Que como que algunos trucos o sea, como que algo importante que ustedes hayan sacado de toda su etapa universitaria. Empezamos con la profesora María. Ok, bueno, ¿qué me hubiera gustado saber? Justo el ejemplo que acaba de dar el profesor de trabajar en grupo, eso es importante. Yo recuerdo que no interactuaba mucho con mis compañeros. Sí, tengo buenos amigos de promoción, pero no interactuaba mucho. Y muchos de ellos, pues, fueron a trabajar a diferentes lugares. Y como no tenía mucho contacto con ellos, perdí oportunidades de trabajo. Entonces creo que es muy importante que, digamos, haya compañerismo, o sea, no se desliguen de los amigos, de los compañeros que tienen en la universidad, porque más adelante ellos podrían recomendarlos, podrían ayudarlos, al menos para tener una opción o alguna alternativa cuando empiezan a trabajar. Es, es ideal tener un buen grupo de amigos para que, digamos, más adelante no necesariamente les consigan un puesto, no, a eso no me refiero, sino que a veces les pueden brindar oportunidades, ¿no? Oye, en tal lugar, en tal empresa, yo sé que están necesitando un biólogo, están necesitando un médico, están necesitando un ingeniero. Entonces, ese contacto, esas relaciones con los compañeros con los que ingresan, es importantísimo. Es un grupo humano. Y mientras más sean, más oportunidades tienes, más amigos vas a tener. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no tomaba importancia y básicamente formé un grupo con mis amigas. Nos hicimos muy buenas amigas, pero interactuábamos muy poco con mis compañeros, ¿no? Con algunos de ellos. Entonces, realmente perdí oportunidades, porque ellos me decían, yo no sabía ni cuál era tu teléfono, ni exactamente dónde vivías, más o menos por dónde, pero no había esa relación cercana, ¿no? Y en ingeniería en general creo que tendemos a no tener muchos amigos.
Por lo que veo es un perfil clásico, ¿no? Creo que si ahora volviera a postular, trataría de tener más amistades, tener más contacto con mis compañeros, ¿no? Y no perder la relación después de que uno egresa, porque generalmente ya egresé, inclusive te vas al extranjero, y ahí sí peor, porque yo me he ido al extranjero, ya, pucha, que cortas bastantes lazos. No, es importante mantenerlos. Yo creo que eso debí tener en mente cuando salía, ¿no? Lo hubiera tomado en cuenta. Y es muy importante esa red de contactos que uno tiene con sus compañeros, tanto antes y después de la carrera. Eso es muy bueno. Ahora ya más o menos entiendo por qué los profes a veces no nos dejan formar nuestros grupos. Es para poder socializar más con los demás. Sí, Seguimos. es importante. Sí, es importante. Seguimos con la profesora Mabel. Muchas gracias. A ver, mis consejos. El primero que, bueno, va muy relacionado a lo que ya les había comentado antes, ¿no? De buscar ese equilibrio en sus vidas, darle un espacio que es muy importante ahora como estudiantes en la parte académica, pero también a su salud física, ¿no? Que con la pandemia nos hemos dado cuenta que es súper importante, ¿no? En comer bien, dormir bien, alimentarse, hacer sus deportes, su salud mental también, ¿no? Si están súper saturados, algo que yo, por ejemplo, hacía mucho, antes era me quedaba amaneciendo toda la noche y llegaba así, no, media al examen, no a mi 100%, ¿no? Y a veces era muy desgastante. Entonces siempre la recomendación van a organizar bien sus tiempos, ¿no? Traten de ver, manejar su agenda para que puedan organizarse bien y no hacer los trabajos a última hora, ¿no? Y así puedan ustedes organizar bien, cumplir con sus deberes y también tener espacios para esos espacios libres para poder hacer, como les decía, sus hobbies, las cosas que les gustan, compartir con la familia, compartir con los amigos. Entonces, administrar el tiempo es clave, ¿no? Si ustedes aprenden a optimizar su tiempo desde la etapa académica, les va a ayudar muchísimo también la parte profesional. Eh, Otra parte importante también muy relacionada a lo que decía María era esta parte de la amistad, ¿no? De generar vínculos, que es importante y que creo que también nos hemos dado cuenta en la pandemia, lo importante de sociabilizar, ¿no? Y que obviamente también nos abre un networking muy importante con nuestros compañeros, ¿no? A mí me gustaba mucho una frase que lo aprendí en el posgrado, me gustaba mucho en mi grupo de investigación con la doctora Lina Shapiro, que era mi mentora, que ella decía el pay forward, ¿no? Era mucho que los estudiantes de primer año, o sea, tú cuando eras estudiante de primer año venían los estudiantes de doctorado de años del tercero, cuarto o quinto año y te ayudaban, ¿no? Ya sea en técnicas, herramientas, en lo que venía, te aconsejaban. Y ya cuando uno estaba en años posteriores también hacía lo mismo con los anteriores, ¿no? Era como un retribuir a las personas. Entonces yo siempre donde voy con mis estudiantes también recomiendo eso, ¿no? El poder ser generoso en compartir, en su conocimiento, en ayudar, en ser serviciales, ¿no? Porque es dando que recibimos, es importante, ¿no? A veces en nuestra cultura, que a mí me chocó cuando ya regresé al Perú, hay un poco como el recelo, a veces no quieren compartir y todo eso, entonces tenemos que romper esos paradigmas, ¿no? Tenemos que ser más abiertos a poder ser generosos, si hay algo no sabes, tú enseñas, y si hay un compañero que sabe, te puede ayudar y trabajar en colaboración, que nos ayuda mucho porque en el área donde ustedes se desenvuelven, ahora todo es en equipo, es colaborativo, ¿no? Entonces, si desde la etapa universitaria nos sentimos cómodos en eso, va a ser muy importante, ¿no? Entonces yo siempre donde voy, siempre soy abierta a colaborar, a poder, ¿no? Compartir y que les invito a que ustedes también sean así, ¿no? Que no haya ese recelo, que creo que es un poquito también poco cultural, me parece, en algunos casos, pero que podamos, y obviamente también respetando la propiedad intelectual, ¿no? No es que compartir y después el otro copia igual, no, por ahí no va la cosa, sino es trabajar en colaboración, también si hay un compañero que dio algo, darle el crédito respectivo, ¿no? Pero tener esa cultura de colaboración, de empatía, de trabajar en equipo es muy, muy importante, ¿no? Y entonces yo creo que me quedaría con esos tres mensajes. Muchas gracias. Sí, como mencionó primero, dormir es muy importante. Es algo que, por ejemplo, yo aprendí a las malas. Yo también los primeros años me amanecía algunas veces, pero luego fui aprendiendo que no, que eso está mal. Y poco a poco ya fui organizando mejor mi horario para poder dormir bien y poder estudiar y cumplir con todo. Y uno se siente mucho más descansado, se siente mejor y rinde mucho mejor cuando duerme. Y con lo que dice de trabajar en grupos es muy cierto. Algunos son un poco como que recelosos con lo que saben, pero por ejemplo,
he tenido bastantes compañeros que sí apoyan a los demás cuando, por ejemplo, somos como un grupo y si alguien no entiende algo es como que, mira, no entendí tal cosa, ¿tú lo entendiste? Ah, sí, sí, yo lo entendí, te lo explico, como, o sea, como que es súper buena onda y eso, o sea, de eso se trata, ¿no? Como que no, al final guardártelo no te ayuda a ti en nada y ayudar a los demás, tipo, sí les podría ayudar a ellos a poder como que continuar y entender mejor las cosas. Eso es un muy buen consejo. Gracias. Continuamos con la doctora Dionisia. Gracias. Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos y a mis colaboradores en el grupo de investigación es que la causa de la mayoría de los problemas es básicamente la falta de comunicación, ¿no? La comunicación es la clave para todo, ¿no? Inclusive, bueno, para tus cosas personales, con tu familia, con tus amigos, pero también en la vida universitaria o, por ejemplo, en los laboratorios cuando hacemos investigación. A veces no sé si es, bueno, por timidez, por miedo, que de repente hice algo y no sé, va a pasar, que me van a sacar del laboratorio, o porque, bueno, a veces tenemos miedo a la persona, ¿no? ¿Qué me va a decir, qué me va a hacer? Entonces, a veces no dicen las cosas, no dicen lo que quieren, lo que sienten, lo que ha pasado, si es que se ha roto un frasco, se ha quemado un equipo. Entonces, hay que decirlo, porque igual tarde o temprano nos vamos a enterar y hay que resolverlo. Entonces, si algo pasó, es un problema, siempre va a haber una solución, ¿no? Y si no tiene solución es porque no es problema, entonces pasamos a lo siguiente, ¿no? Entonces, la comunicación siempre es la clave. Entonces, bueno, yo soy docente de TP10, entonces casi no he tenido mucha interacción con alumnos de pregrado. Lamentablemente, eso recién lo he tenido ahora en los últimos 2 o 3 años que he empezado a interactuar más con alumnos de pregrado en los cursos de tesis, de investigación, y también con los alumnos que van a hacer sus tesis en el laboratorio, pero ya son básicamente 4º o 5º año. Entonces, lo que trato de decirles es que, bueno, siempre digan lo que sienten, lo que quieren, ¿no? Pidan, pregunten, o sea, lo peor que te pueden decir, no, no se puede, pero entonces ya lo intentaste por lo menos. Y aparte de la comunicación, lo otro, y que, bueno, vamos relacionado a lo que ya han dicho los profesores que me han antecedido, es el trabajar en equipo, ¿no? No solamente durante la carrera para ayudarse en los cursos, ¿no? En los exámenes, en los trabajos, sino también eso te va a ayudar en tu vida profesional. Y ahora, sobre todo, en la mayoría de las actividades, tanto de investigación como en los trabajos, ahora se busca mucho digamos, en el caso de investigación, la investigación multidisciplinaria, transdisciplinaria, esas palabras ahora que se usan mucho, en el cual hay que comunicarse, ¿no? Yo cuando bueno, terminé biología, luego hice la maestría, básicamente estaba en el laboratorio y no interactuaba con las personas o con los pacientes donde venían las muestras que usaba en mi investigación. Pero cuando ya empecé a hacer el doctorado y luego ya postdoctorado, tuve que empezar a interactuar. Entonces ya veía que la muestra que yo trabajaba en el laboratorio pertenecía a una persona que tenía una historia, ¿no? Entonces, y además ahí tuve que empezar también a hablar con las personas porque ya yo tenía que ir directamente a buscar, a colectar esas muestras. Entonces, lamentablemente en ese momento nosotros, bueno, en ese momento la biología, no sé si ahora habrá, no nos enseñaba mucho esas habilidades blandas que hablaba el profesor Anampa de cómo hablar con las personas, ¿no? O sea, no solamente que voy a usar la muestra y hago mi experimento, hago mi tesis o la publicación, sino que hay algo más allá de esa muestra, y en este caso es una persona, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me faltó, y no sé si ahora hay algunos cursos o de repente algunos talleres que se puedan hacer para todos los profesionales que de una u otra manera, o más tarde que temprano, van a tener que interactuar con personas. Personas, o sea, porque son participantes de un determinado estudio, o profesionales de otras carreras con los cuales también tenemos que aprender a hablar, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba básicamente cosas moleculares, pero tuve que aprender a hablar con un epidemiólogo, con un entomólogo, ¿no? Con un químico farmacéutico, con un ingeniero, con un administrador, y a veces me costó un poco aprender a hablar, digamos, de maneras más sencillas, de tal manera que de diferentes profesiones nos podamos entender, por ejemplo, ¿no? Inclusive hasta ahora sigo aprendiendo porque tengo que hablar con personas del Ministerio de Salud, con personas que en 5 minutos, solamente tienen 5 minutos para escuchar lo que tú tienes que decir,
Entonces hay que aprender a ser claros y concisos con los mensajes que queremos hacer. Entonces, al final, ¿ves? La comunicación sigue siendo la clave de muchas de las cosas que hacemos o vamos a hacer en las diferentes profesiones que tengamos. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentar como consejos, no solamente para los que estamos aquí, sino también de repente para las autoridades de la facultad que implemente este tipo de cursos o herramientas que nos ayuden a mejorar en ese sentido, ¿no? Gracias. Tiene mucha razón, profesora Dionisia. Hay algunos alumnos que a veces por miedo no comunican ciertas cosas, o por miedo que le vayan a decir, como que tienen esa duda, pero sí deberían perder ese miedo, porque al fin y al cabo, como usted dice, si sale perfecto, te salió, y si no, también lo peor que te pueden decir es que no se puede y ya está. Pero como por lo menos como usted dice, lo intentaron, ¿no? Y eso es lo importante. Y también lo que es de habilidades blandas, creo que también es muy importante saber cómo tratar a las otras personas y de alguna u otra manera tener esa humanidad, como le dicen, o ese tacto con la persona para poder relacionarte con ella y que no se sienta como que solamente, mira, recojo la muestra y ya está, ¿no? Como usted dice, sino que existe ese tacto para tratar. Muchas gracias. Continuemos con el profesor Mario Viñas. Gracias. Bueno, algunas cosas de las que venía pensando se han mencionado. Coincido plenamente en el tema del trabajo en equipo y de la comunicación, que son fundamentales. Yo me acuerdo cuando, claro, el tema está con quién forman los equipos, ¿no? A veces cuando son aleatorios es un poco de problema. Por eso yo sí prefiero que los grupos se formen como cada uno se sienta más cómodo, porque no solamente está en la afinidad a veces, sino también en que todos tengamos un mismo nivel de compromiso, un mismo nivel de ganas de aprender, de investigar y de compartir. Porque cuando me acuerdo una vez me fui con el grupo de la compañerita que más me gustaba, entonces ahí perdí porque el grupo era totalmente no homogéneo, y entonces uno no le sacaba provecho al trabajo de grupo, ¿no? Entonces, finalmente lo que hay que hacer es tener un grupo de compañeros donde las cosas se las podamos decir también con claridad, pero que todos, ¿no? Vayamos, digamos, aprendiendo conjuntamente a la par, ¿no? Y el otro que también, y justo tú mencionabas, Katiuska, yo tampoco nunca me amanecí, porque no podía, o sea, llegaban a las 2 de la mañana y ya estaba muerto, ya, ¿no? Muerto en vida. Y está clarísimo que el nivel de aprendizaje que podamos tener con unas neuronas totalmente agotadas no es el mismo, ¿no? Entonces yo ahora ya de mayor tengo otras rutinas porque pienso que de muy temprano uno aprende muchísimo mejor. Entonces, consejo, no se amanezcan, al contrario, acuéstense temprano, pero levántense muy temprano. Yo todos los días, 5 de la mañana, haciendo ejercicio y luego un duchazo y uno está con una mentalidad, pero dispuesta y yo ya tengo el doble de edad que ustedes, entonces, pero igual a comerme el mundo, ¿no? Y el cuerpo tiene que estar dispuesto, no solamente la mente, entonces todos somos una unidad. Y es un consejo porque a veces de jóvenes nos creemos que lo podemos todo y al final golpeamos un poco nuestro cuerpo creyendo ¿no? Que es invencible. Entonces es un consejo. Y el otro que sí me parece importante comentarlo, además sobre todo porque estuve en la última ceremonia de graduación, que después por la pandemia pues no ha venido bastante atrasado en la universidad, pero me dio gusto encontrarme con mis alumnos que no veía hace tiempo. Y una de las primeras cosas que le digo, y la tesis, ¿cómo que? ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya? Yo entiendo la pandemia, pero algunas cosas se podía avanzar. Y casi todos ya estaban en algún lugar como que medios entusiasmados con el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Y claro, porque a alguien que termina la universidad y de repente empieza a hacer prácticas y de repente le gusta y de repente lo anima a que se quede un tiempo más y de repente el sueldo ya no es el de practicante y entonces comienzan toda una serie de tentaciones del ámbito laboral que obviamente a todos nos, ¿no? Entonces mi consejo ahí, miren, y a mí me lo dieron, claro, yo también y reconozco que no he cumplido siempre, pero vale la pena compartirlo igual, ¿no? Porque cuando terminé dije, no, y aquí es un
convenio con los padres, ¿no? Tienes que seguirme apoyando porque tengo que sacar mi tesis y sacar mi título sin parar, sin mirar a nadie, sin mirar alrededor, y eso tiene que ser una meta que se pongan, porque no hay como cumplir ese objetivo de culminar su tesis profesional y titularse casi inmediatamente, es lo ideal, ¿no? Claro, entiendo que a veces hay dificultades para eso, por eso tiene que ser una planificación personal, familiar, para poder contar siempre con el apoyo de nuestros seres queridos para culminar eso. Claro, después ya profesional, igual uno puede cometer los mismos errores, a mí me pasó también, yo tuve la oportunidad de ser jefe bastante pronto en el hospital, y la jefatura fue la que más me motivó a hacer una maestría. La primera maestría fue en administración, porque sentía que necesitaba esas competencias, ¿no? Mi especialidad es la farmacia hospitalaria, yo había hecho la especialidad de 3 años, pero necesitaba competencias para ejercer mi puesto con solvencia. Y bueno, pasaron casi, no sé, 17 años para tener que hacer porque no saqué la tesis, ¿no? Y después, cuando viene el tema universitario, y dice, pero ¿qué me pasó? O sea, fui en contra de mis propios principios. No, a veces pasa eso, que uno se envuelve en el trabajo, se envuelve en muchas cosas, que ya la vida, además, y viene la familia, y viene los hijos, y entonces uno va caminando por la vida con otras cosas. Bueno, decía, en esta segunda maestría, recordé lo que había dicho cuando saqué mi título, y dije, no, 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 acá a ojo cerrado, la acabo, hago la tesis y saco el título, porque si no, ¿no? Entonces ese es un buen consejo para los chicos, para ustedes, alumnos. Planifiquen esa parte de su vida, de su tiempo pregrado y también para el posgrado, para que esas metas sean lo más pronto posible, porque el mundo nos endulza con alguna cosa. A veces ver a tu hija de 2 años corriendo y ya está, ya te endulzaste con otra cosa, o estudiar alguna otra cosa, o el mundo laboral, ¿no? Que es un día tan exigente. Con todo ello, planifiquen su tiempo, organícense y vayan cumpliendo sus metas poco a poco, porque eso se van a sentir, cada meta cumplida le va a llenar de una energía vital para seguir con las siguientes, ¿no? A veces hacemos muchas cosas y no completamos ninguna, no concluimos ninguna, entonces a veces no está bien. Yo felicito a las profesoras que se escuchaban mucho sus maestrías, doctorados y postdoctorados, o sea, que dice que hay una línea, ¿no? De metas cumplidas, ¿no? Y que ahora estoy seguro, pues todos lo ponemos a disposición de ustedes, los alumnos, ¿no? Así que ese es un consejo que les dejo. Gracias. Sí, profe, justo varios profesores también me han comentado que muchos alumnos salen sin hacer su tesis y que ya se dedican más que todo a la vida laboral. Eso es muy cierto. Y hay que tratar de completar nuestra tesis, ¿no? Es una cosa muy importante y es como un pequeño logro nuestro que más adelante también nos va a servir. No pequeño, es grande, un gran logro, porque hacer una tesis solo es bastante tedioso también. Muchas gracias, es un gran consejo. Y ya para culminar, pasamos con el profesor Andrés. Qué gusto. Siempre recordar esto es muy... Y son consejos que trascienden no solamente la etapa de pregrado, posgrado, ¿no? En todos ámbitos. Entonces yo quisiera añadir también que un principal consejo es que cuando estén en aulas no se miren al costado y digan, uy, yo estoy compitiendo con esta persona. Como siempre les menciono a los estudiantes, al final la competencia no es entre nosotros, porque al final vamos a ser colegas, ¿sí? Y la competencia en realidad estaría, una competencia sana, una competencia deportiva, con estudiantes de otros países, estudiantes, si quieren, de otras casas universitarias, para ver quién publica más, quién investiga más, ¿no? Hasta hay un examen ahora para, uno acaba la carrera, si quiere hacer un servicio comunitario rural, da un examen y dicen, qué casa ganó, ¿no? A lo Harry Potter, como me dijo una alumna, para ver quién pudo rendir mejores puntos. Y al final no dice el nombre, sino dice la universidad. Entonces,
siempre hay que tratar de trabajar con un colectivo. Y la segunda recomendación que les daría es que conversen con sus profesores. Como han visto, tienen muy buenas historias y siempre hay la predisposición de conversar, ¿sí? Esos serían los dos consejos, y como ya habrán escuchado y verán, hasta incluso en estados de Instagram y redes sociales, no es una carrera, ¿no? Lastimosamente estamos aquí en Lima en donde se nos pone la presión de que como caballitos de carrera, ¿no? Nos ponen así nomás y solo vamos hacia adelante y no vemos nada más, pero hay que ver todo el contexto, hay que salir incluso desde arriba y vernos a nosotros qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los trabajos. Siempre hay que ser un poco divergente, hay que buscar ese lado innovador, no hay que creer a veces, ¿no? Reten a los profesores, no hay que creer que la última palabra la tiene el profesor, sino que hay que tener un pensamiento crítico. No, como decía, ¿no? En el instituto nos enseñan qué hacer y ya, pero aquí en la universidad es por qué lo hacemos de esa manera. No hay otra forma, no hay un método nuevo para detectar la malaria, no hay otros microcomponentes para utilizar en esas pilas, ahora que tanto se habla de litio, ¿no? O no hay otra manera de poder diagnosticar la anemia, o en todas las carreras que tenemos, no hay un método para fabricar diamantes, etcétera. Entonces, ese es un poco lo que debe partir en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Una gran intervención y grandes consejos que nos han dado el día de hoy. Esta sesión ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho escucharlos y saber todas sus historias. Ha sido una bonita noche. No sé si Diego tiene algo que agregar. Yo, por mi parte, les doy las gracias a todos ustedes por haber estado presentes y por haber respondido nuestras preguntas de la mejor manera. Sí, igualmente, Kat, muchas gracias por sus consejos, en verdad. Sobre todo consejos de vida, de la profesión, de la trayectoria. Creo que es muy importante para nosotros porque estamos en una etapa donde no sabemos o no tenemos muy claro qué hacer a continuación y tomar estas decisiones grandes de vida, pues necesitamos todo el apoyo posible. Entonces, muchas gracias de nuevo, profesor, por su tiempo y esperamos volverlos a ver pronto. Muchas gracias. Y bueno, para el público esperamos que hayan estado, también les haya interesado bastante. Y nos vemos entonces. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Chao. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Un Gracias por placer. la invitación.